Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, la poesía del mundo aquí a cualquier parte de este universo. Llegará más de este universo, la poesía llega hasta el fondo de uno mismo, así que dicen que lo que está fuera está dentro. Hoy estamos acompañados por Alejo González Prande. Hola, ¿qué tal? Buenas Muchísimas tardes. gracias de estar con nosotros. Un placer. Y realmente no sé por dónde comenzar las preguntas porque es un poeta que busca poetas para editarlos. O sea, un poeta, editor, periodista. Diría, ¿cómo empezó todo? Empezó todo escribiendo cuentos hace muchos años atrás, cuando tenía 8 años, pero ya a los 2 empecé a escribir poesía y seguí en ese camino hasta más o menos los 20 años. Un poquito antes había empezado a descubrir a un poeta que se llama Jacobo Regen, un poeta salteño que murió en enero de este año, a sus 84 años, si mal no recuerdo. Bueno, y en ese momento, cuando yo tenía 20 años, me impactó su poesía y ya venía en ese momento de descubrimiento de tantísimos otros poetas y escritores. Bueno, empecé a ir a talleres de poesía y ahí descubrí a dos amigos, a Andrés Aedo y Celedonio Torres Ábalos, con los que hice la revista El Vendedor de Tierra, que es un título de uno de los libros de Jacobo Regen. Hicimos una revista durante 3 años en papel, 7 números, donde publicamos entrevistas a diferentes escritores, reseñas de libros, me acuerdo algunas, como algunos dossier de poetas según su provincia, Córdoba, Santa Fe, bueno, y tantas otras cosas que son clásicas en una revista de poesía. Hasta que, bueno, tuvimos que dejar ese formato de papel y después de unos años comenzamos o recomenzamos la tarea nuevamente en internet. Ahora estamos en elvendedordetierra.com, donde está subida toda esa información de aquellos años, más toda la información nueva que hemos ido subiendo, como entrevistas, videos, reseñas de libros. Y bueno, eso fue un camino de descubrimiento y lo sigue siendo. Pero bueno, la verdad es que la curiosidad también continuó y tenía muchas ganas de seguir difundiendo poesía. Ya la revista creía que no me alcanzaba o quería sumar algo más. Quería proponer a los lectores de poesía qué autores editaría yo. Entonces me pregunté, bueno, ¿por qué no comenzar con esa tarea de editora, aunque sea de una forma pequeña, austera? Y viendo diferentes proyectos, me enteré sobre una alternativa muy atractiva, que es la edición artesanal de libros. Estuve viendo, me encontré con Eric Sherlock, que es el editor de Barba de Abejas, que tiene un proyecto muy interesante, inclusive de reflexión acerca sobre lo que es la edición artesanal. Y bueno, con una amiga y compañera, Luján Ochoa, comenzamos a diseñar nuestro propio proyecto de edición artesanal, también con el mismo nombre de la revista, El Vendedor de Tierra. Así que después de un año de trabajo, lanzamos en agosto del año pasado nuestros dos primeros títulos. Una es una novela en verso de Alberto Tasso, que es un escritor santiagueño, que se llama El increíble viaje de Plauto, y el segundo título es de mi autoría, que se llama El deslumbre. Y ya para este año hemos publicado un libro en homenaje a Jacobo Regen, que se llama Proyecto Regen, que es la reunión de 10 textos de 10 autores diferentes que escriben sobre Jacobo, sobre su obra. Es un libro chiquitito, unas 20 páginas, pero bueno,
están marcados dentro de este año de alguna manera por su reciente fallecimiento como un homenaje a él y a su Y a poética, su ¿verdad? obra. Claro. Como decíamos al principio, hay un poeta aquí. Un poeta que después fue, o que tal vez ya estaba Jacobo Regen iluminando, ¿no es cierto?, desde muy pequeño para comenzar su trabajo poético. Y siempre yo, si tengo la suerte de tener al poeta, leo un poema de él y elijo uno entre tantos que muchos me han gustado. Este dice, si usted quiere saber lo que pasa en el mundo, no lea los diarios, escuche las voces en los pasillos, las enfermeras en el bar, las vecinas cuando hablan de actores y hacen música de cualquier cosa. Mire a los ojos del carnicero y oiga cómo el aire de su mano se posa sobre la balanza. Por lo general, siga la corriente en el ascensor, en el taxi, en la plaza, en la cola del banco. La gente cuenta historias apenas llega a una esquina y siente que el espacio infinito se reúne a su mesa. Salga a caminar. Acompañe al parrillero en la odisea, a la modista en el viaje del dedo a la boca. Haga suya la palabra de los niños. Levántese y sienta los grandes sucesos de los colores. El mundo está en todas partes. Alejo González Prandi. Comienza de muy pequeño, como bien acabas de decir aquí, a ser un poeta, a ser como una suerte de pilares para llegar a otras poesías. ¿Cómo es tu rutina para escribir poesía? Y bastante aleatoria, digamos. La verdad es que no tengo una rutina. Ujú. Es un momento en que surge, si mínimamente tengo un papel y una virome y un poquito de silencio y tal vez no No, tanto, escribo en un bar, escribo donde ahí donde surgen, no tengo una constancia, quizás que eso por ahí se puede dar más en un prosista, en un novelista, de ujú. estar determinadas horas todos los días. En mi caso no, tampoco escribo un libro en determinado tiempo. Hay escritores que tienen como ese halo de poder escribir en determinados meses todo un libro. A mí Ujú. por un libro me lleva 3, 4 años. Escribo poco, no escribo mucho y a veces inclusive experimento un poco en la prosa Ujú. y tengo una novela inédita. eh, Hay una obra de teatro que también has Hay escrito en colaboración. en colaboración con Fiorella Di Giacomi. Sí, la verdad es que tengo muchos intereses, me gusta mucho lo que hago con la edición artesanal, me gusta mucho lo que hago con la revista, me gusta escribir, me gusta leer, entonces verdaderamente me gustaría escribir mucho más de lo que escribo, pero bueno, el día tiene 24 24 horas horas. y trabajo en otras cuestiones, entonces no siempre está todo el tiempo disponible para lo que uno quiera hacer, Claro. ¿no? Nos parece que la poesía en los últimos años ha tomado una presencia como forma literaria muy actualizada por los medios digitales, muy tomada por los jóvenes sub 35, la poesía en forma de palabra, la poesía visual. Eh, ¿Vos por qué crees que este formato literario en los últimos 20 años, 10 años, ha tomado tanto auge cuando teníamos a este poeta del romanticismo encerrado y oculto que luego con el tiempo nosotros conocíamos como un clásico? Claro. Pasamos ahora a hacer de la poesía un verdadero mercado de la palabra, como algunos han dicho. Yo me alegro que se use como formato, pero a veces el tema de la calidad de la misma tal vez decae en función de su cantidad. Pero ¿por qué crees que la poesía ha tomado este auge en estos últimos años en la cultura? Buena pregunta. Tal vez hay varios factores. Uno tal vez podría ser el hecho de que hoy hay a disposición, diríamos, como un sistema
de diferentes talleres y encuentros de escritura, de poetas, inclusive novelas y demás, digamos, hay grandes encuentros o pequeños encuentros donde la palabra está en debate. Seminarios, como decía, pero pueden ser diferentes formatos donde lo importante ahí es el encuentro. Después, qué se discute, de qué se habla, bueno, eso puede ir variando, puede ser la forma de un taller, de un seminario, una lectura de poesía, programas como este, revistas y demás. Hoy eso me parece que se ha multiplicado. Me parece que la tecnología en ese sentido también tiene mucho que ver, pero hoy centros culturales, museos inclusive, o iniciativas privadas, públicas, han incorporado a la palabra, a su discusión, a su producción, como uno de los ejes fundamentales de sus programas. Cuando eso sucede hay más gente que se siente interesada por eso que se está hablando, que a ver qué es eso, van, buscan, miran, se informan, aprenden y se va armando un circuito, diríamos, de conocimiento que es para mí muy importante y eso a la larga se termina traduciendo en más producción. Sí. Años antes, por lo que yo tengo entendido, por lo que yo recuerdo, no era tan así, digamos, no había tantos talleres, no había tantos encuentros. Hoy es impresionante la cantidad de alternativas que hay en ese sentido. Y eso también se produce, bueno, obviamente, una producción de lo que es los libros, la edición de libros, pero también justamente de editoriales. Eh, Hoy, no recuerdo el título, pero hay un libro que habla sobre la edición y ese libro habla sobre, hoy en una ciudad, en los locales de gráfica, que venden insumos para gráfica, que venden toners, que venden papel, que venden una impresora, tienen todo para que una persona tenga una editorial. Obviamente eso no significa que no va a determinar la calidad de la editorial, pero al menos en la composición de los elementos, de las Sí, sí. herramientas que se necesitan, ahí sí hay una editorial. Puede ser artesanal, puede ser buena, puede ser mala, puede inclusive intentar disputar un lugar dentro de la industria, pero ya hay una pata metida ahí. Entonces ahí depende los conocimientos, el interés y decisiones que esa persona tome para que su editorial funcione o no funcione. Me parece que esas dos patas son muy interesantes y además porque creo que hoy la palabra tiene una llegada mucho más amplia que antes, me parece, porque ya no se tiene esa idea, como vos decías antes, del poeta ahí sumergido en su globo, diríamos, ¿no? En su torre, sino una poesía que está conviviendo con el día a día en la calle, diríamos. Son poetas, son palabras que se construyen en el aire mismo que respira toda la gente, y eso es lo que verdaderamente sucede. Entonces hay una proliferación de poetas. Después podemos hablar de la calidad o no, pero a mí me alegra muchísimo que hoy haya mucho más poetas que antes, y que haya diferentes alternativas editoriales para publicar cada una de esas voces. Sí, estábamos hablando de la última feria editorial, el estallido de personas, de editoriales, de libros, de propuestas, en un momento crítico también del país, como la palabra se impone en formatos que llevan su trabajo, su gasto de energía. Estoy viendo acá lo que ahora llamamos así como un libro objeto, este libro artesanal, El increíble viaje de Plauto, que es realmente delicioso, encantador en cuanto a su diagramación, en cuanto a su presentación. Y
hay algo así como que se vuelve algo sagrado el libro, ¿no? Como cuando uno cuidaba los libros y les ponía un papel para que no se mancharan. Hoy estos libros, como también hablábamos con otra gente editoriales, se vuelven realmente un objeto querido que uno cuida, que lo que tiene adentro y lo que muestra también. Como la imagen se ha impuesto también en la palabra, esta asociación. Sí. Y ustedes hacen también muy bien, ¿no? Yo creo que eso de sagrado nace también de una precarización y casi un insulto al libro por parte de la industria este, que produce hoy los libros. Estamos acostumbrados a ver libros malos, mal hechos, que las hojas se abre el libro y las hojas salen, se despegan, no están cosidas, malas tapas, los libros se arruinan, están hechos en función de, del dinero, no en función de cuidar ni al autor ni al libro, y de una falta de respeto enorme también al lector. Entonces, cuando encontramos que un libro puede estar más o menos bien hecho, creemos que es sagrado, y la verdad es que no es sagrado, la verdad es que simplemente está bien hecho. Claro. Y esto lo digo con toda humildad, diríamos, no tiene nada especial esto. Es un libro que tiene tela, papel y cartón. eh, y obviamente un oficio como para que eso termine siendo el objeto de un libro. Es cierto que es un libro único, en la edición artesanal no hay dos libros iguales, eso lo hace, sí, distinto, pero para mí no es sagrado. Para mí lo único que es un libro que respeta al autor, respeta al lector, y trata, obviamente, tratamos de respetarnos nosotros mismos, porque Claro. somos poetas, porque somos autores, porque nos gustan mucho los libros, porque amamos los libros. Entonces, nos ha dado tanto, a mí me ha dado tanto la poesía, que lo único que puedo hacer es devolverle de alguna manera una calidad, de darle en cuanto al libro en sí, a su título, a su autor, pero también en su contenido, diríamos, ¿no? Que haya una calidad en todos los sentidos posibles. Claro, ustedes se trata, digamos, de lo que era natural y esperable, se volvió excepcional y ahora Eh, ustedes tratarán de volverlo natural y esperable, digamos. Exactamente, Claro, sí, se exactamente. entiende. Sí, y hoy hay muchas editoriales, y no solamente artesanales. Por ejemplo, hay una editorial que se llama Shanten, que es una editorial de traducción de libros del ruso al castellano, de inglés al castellano. Entonces, hermosísimos libros, trae autores al mercado local argentino, de autores que no se conocen, y eso es fantástico. Me parece que eso es uno de los objetivos de una editorial, contribuir con algo distinto, con un título distinto, con un autor distinto, a un lugar donde no estaba, donde eso no estaba, donde eso no figuraba, donde no se conocía. Entonces, bueno, si ese autor nuevo no se conocía, es bienvenido. Entonces, todo lo que sea nuevo, me parece, y que tenga una calidad, y que se disfrute, que dé placer leerlo, y que sea debatido, y que merezca la atención del mundo artístico, intelectual y demás, y que llegue a la gente más allá de ese mundo artístico, intelectual, que pueda circular en escuelas, importantísima la poesía en las escuelas. Ujú. Bueno, ahí me parece que hay una función cumplida de la editorial. Desde El Vendedor de Tierra nosotros nos manejamos con autores que quizás no tienen eh, un gran conocimiento por parte del público, pero justamente nosotros lo que queremos hacer, correr con ese riesgo. Creemos que una editorial tiene que tener riesgo, no tiene que tener todo asegurado, Ujú. obviamente que nadie lo tiene, pero nos gustan los grandes riesgos, nos gustan los autores eh, que están haciendo una literatura, no necesariamente en Buenos Aires, justamente eh,
de nuestros autores, y me faltó comentarte que ahora el 23 de agosto estamos presentando Abrigo de Claudia Massín, que es una reedición de un libro que ella publicó por primera vez en 2004, si mal no recuerdo. Todos nuestros autores, salvo yo, diríamos, todos son de distintas provincias. Alberto Tasso es de Santiago del Estero, Claudia Massín es del Chaco, Jacobo Regen es de Salta, y próximamente vamos a publicar un libro de Federico de la Riva, que es de La Pampa. Para el año que viene tenemos pensado un libro, una revisión de un libro del Teuco Castilla, que también es de Salta, y cómo la revista, la editorial, responde a ese espíritu federal. Y no solamente un espíritu, diríamos, nos adentramos, diríamos, a la tierra, a las distintas tierras de la Argentina, porque creemos que la poesía está en todos lados, como dice el poema, ¿no? Como dice el poema, está en todos lados. Sí. ¿Y tu ícono a qué pertenece? ¿Es una referencia a o es un dibujo Bueno, hecho para...? Cuando estábamos haciendo la revista, yo creía que necesitaba una imagen. Algo, inclusive en ese momento no lo pensé como un icono de la revista, sino como una imagen de tapa. Bueno, se llama El Vendedor de Tierra, pensé en ese momento, vamos a poner un hombrecito que sea un vendedor de tierra. La verdad es que no tenía una imagen de un vendedor de tierra, entonces le pedí a un amigo que hiciera un dibujito, y él hizo algo muy interesante. No lo dibujó por completo, sino que dibujó las piernas por un lado, el torso por otro lado. Dibujó como diferentes palitos, ¿no? Digamos que es lo que sostiene ahí en la mano, diferentes cabezas, barbas y morralitos, cosas. Entonces yo le dije, bueno, esta cabeza, este torso, estas piernas, Ajá. y estos pies, diríamos, ¿no? Y con este pantalón. Entonces lo armaste lo armé, como un poema también, exactamente, ¿no? sí, Claro, como un poema también. un poema gráfico. Si claro. vos tuvieras que editar alguno de los maestros que has leído a lo largo de tu vida, ¿quiénes han sido tus influencias, tus maestros espirituales dentro de la poesía, en tus lecturas, digamos? Y tuvieras que tenés la posibilidad de editarlo. Claro. Y tenerlo así en tu mano. Sí, de acá de Argentina sería, además Jacobo Regen, sería Juan L. Ortiz, sin lugar a dudas. Sí, para mí es uno de los grandes poetas. La verdad es que hay muchos. A mí en el momento me acuerdo mucho a Enrique Molina, pero también tengo enorme cariño y respeto y admiración por Héctor Miguel Ángel, también por Jorge Smerling, digamos, poetas que hoy ya casi no circulan. Pero la verdad es que son muchos, ¿sí? Porque inclusive te digo, muchos de esos poetas fueron amigos, pues ya no están más, o son amigos, y para mí es fundamental, más que publicar a esos grandes maestros que quizás ya tienen sus ediciones y siempre van a tener, mal que mal, una editorial que se preocupe por ellos, autores vivos que estén escribiendo ahora, porque hay una muchísima dificultad para muchísimos poetas, inclusive poetas que son aún más reconocidos, poder publicar sus libros, por los costos, por diferentes cuestiones. Hoy publicar un libro significa para mucha gente algo inaccesible. Entonces, esta es lo que hablábamos antes, la posibilidad de que haya editoriales serias, constantes, que demuestren un trabajo en progreso, y que se dediquen a autores, autoras obviamente, que estén trabajando hoy, que estén produciendo hoy, es algo muy importante.
obviamente que también los que ya no están merecen esa atención, y es un poquito también lo que nosotros tratamos de hacer, como es el caso de Jacobo, De ¿no? Jacobo. Bueno, un poco vos has dicho hay una filosofía en tener una editorial, hay un objetivo, sí, una puesta de las ideas en práctica. Impresiona que aquí es esto de estos poetas que están en el interior del país o que en Latinoamérica están alejados, que tal vez siguen una suerte de temática que también te interesa, el afecto que uno también desarrolla por lo que lee y Mm. entonces ya se siente identificado. Ahora, también, digamos, el haber empezado a tener una editorial, ¿qué cosas te trajo a vos como persona? Pasando de este poeta que escribe a solas en un momento a tener una editorial que es una suerte de antena, no sé, una antena sensible a la palabra en forma de poesía. ¿Qué cosas como persona te fue trayendo el tener una editorial, el ser editorialista, en crearla? Que pensás que había una transformación, que había algo que estaba ya latente en vos y una editorial expandió. Porque a veces cada uno ha tenido una experiencia diferente, ¿no? El conocer a otra gente, como vos decís, pero a veces hay cambios tan profundos que produce el encuentro con la palabra del otro, que, bueno, tal vez ha sucedido también acá, ¿no? Pasar de ser Sí. este poeta con su hojita a tener una editorial. Sí, me dio una dimensión totalmente completa de la escritura. Eh, en el sentido de que, también por lo que leí esto, también sobre esto reflexiona Ericiarro, pero a mí yo lo sentí en el cuerpo, diríamos esto. Sentí la escritura en el cuerpo cuando comencé a editar. Eh, Cuando escribo, lo siento plenamente en todo mi ser, diríamos, estoy en otro lado, es otra cosa, otra dimensión. Pero cuando edito siento que la escritura pasa por mi cuerpo. Entonces ahí me di cuenta que la escritura no termina en el momento que se termina un libro. Para mí se termina en el momento que se pone la estampa final en un libro, cuando se termina un libro. Eh, Inclusive cuando es el libro de otro. La escritura pasa a ser parte mía. El libro del otro, la escritura del otro, como esta novela en verso, cuando yo la edito, esa escritura es mía. Esa escritura yo la siento que va atravesando diferentes formatos, desde el envío por correo electrónico que recibo por parte del autor en Word, de ahí a las correcciones en papel con sus marcas en rojo y demás para que la diseñadora lo tome y lo pase un PDF. Del PDF pasa a la impresión por tinta láser y se doblan los papeles, se cose, se les ponen los cartones, se le pone la tela y ya la escritura mutó tanto, que es fantástico. Entonces ahí uno se da cuenta que, entonces la escritura no termina en el borrador o en el momento que le estoy enviando unos poemas a fulano de tal para que los publique. La escritura continúa, quiera o no el autor, diríamos, su escritura continúa en otros. No solamente la lectura, me parece que el lector también forma parte de esa escritura. Depende su lectura. Depende, puede ser una lectura absolutamente pasiva, pero también puede ser una lectura absolutamente atenta. Mi compañera de vida, Luciana Rabasani, que es una excelente poeta, con ella charlamos muchas veces sobre, bueno, y esa es una poeta que a mí me gustaría, y verdaderamente lo digo porque lo decía antes de que nos conozcamos, una poeta que me gustaría editar. Eh, Hablamos mucho y analizamos mucho los textos, y ahí yo siento que la escritura está continuando. La escritura atraviesa la lectura. Son mundos que se atraviesan todo el tiempo.
Yo personalmente me dio eso, la edición. Eh, Creo que si yo no editaba, me iba de esta vida sin entender muchas cosas. Y sí, claro que Sí, sí, claro que sí, sí. sí. Bueno, nosotros hemos tratado de acompañar, porque entender, bueno, a veces es siempre un poco más difícil, pero acompañar este proceso, parte de esta vida, de esta editorial, de este cuerpo vivo que es una editorial. Hemos tratado de acompañarlos con este programa, agradeciéndote mucho que estés aquí Por con favor. nosotros, diciéndote que este lugar está abierto para lo que ustedes quieran presentar, como siempre decimos, porque eso es lo que también queremos hacer, compartir para que nos transformen, ¿no es cierto? Todo lo que leemos, lo que conocemos con este programa que nos trae gente como vos y este inmenso y profundo trabajo con la poesía que yo siempre agradezco. Muchísimas gracias a vos, Ah, muchísimas gracias a así que vos, bueno, Silvia. Para mí fue un placer enorme y muchas gracias por difundir al Vendedor de Tierra, la revista, pero sobre todas las cosas, estas ideas con la esperanza de que mucha gente, muchos escritores, poetas o no escritores, se larguen a hacer editoriales de poesía, artesanales o no. o no, claro. ¿Eh? Muchísimas Pero gracias, Alejo. Muchas gracias por estar con nosotros como cada momento que nos encontramos. Y como siempre, yo recuerdo, no reviente, lea poesía. No reviente, escriba poesía. No reviente, lea poesía. No reviente, no les dé el gusto. Y chao. Vuelve del horizonte cargando tierra negra en sus espaldas. Cuando llega, lo aplauden los jardines y se emociona el agua. Y yo le compro tierra y algún día me tendrá que vender toda la carga. Y chao.